Presidente, por congruencia, llevamos el sexenio hablando de este tema. En algún momento usted decía que no quería que aquí se dieran a conocer a los periodistas favoritos del sexenio pasado. Al final aquí se dio la lista de los favorecidos con los 60,000 millones de pesos que invirtió el gobierno de Enrique Peña Nieto en publicidad oficial. Y si bien le hemos reconocido que le dio un machetazo a esa publicidad oficial, a ese chayote vestido de publicidad oficial, quiero exponerle lo que aquí durante el sexenio le he expuesto. ¿Qué piensa o hacia dónde debe de ir el presupuesto de publicidad oficial, entendiendo que es dinero de los mexicanos y las mexicanas, cuando aparecen al tope de la lista, a pesar de que es mucho menos dinero, TV Azteca, Televisa, Radio Fórmula, solo por mencionar algunos? Y en el caso de los dos primeros, el dueño de TV Azteca tiene adeudos fiscales. Y en el caso de Televisa hay señalamientos de posible vinculación a casos de corrupción. ¿Debería el mexicano o la mexicana seguirle dando de ese dinero de publicidad oficial a esas empresas cuestionadas? Se lo pregunto con mucho respeto porque ¿cómo puede ser posible que las empresas más beneficiadas por la publicidad oficial del gobierno, con todo lo que ya le he dicho que se le reconoce por haberle dado un machetazo, siga beneficiando a una empresa de un deudor a los mexicanos, en el caso de Salinas Pliego, y en el caso de Televisa señalada incluso en casos de corrupción como los de los mundiales de fútbol? El caso de Televisa que fue descubierto por la gobernadora de Campeche en el martes del Jaguar, cuando se exhibió una comunicación de Alito Moreno y los presuntos negocios con directores de Televisa. ¿Cómo entenderlo, presidente? Porque usted ya se va y esto sigue, pero ¿cómo debe de seguir? ¿Por qué ruta se debe de seguir en esto de la publicidad oficial, presidente? Pues es un tema que debe de debatirse más. Nosotros tomamos una decisión de reducir considerablemente el dinero destinado a la publicidad y eso se logró. Yo creo que nosotros ejercimos como cuando mucho un 10% de lo que se ejerció de publicidad en el gobierno anterior, cuando mucho. Entonces hubieron ahorros importantes. Ahora lo que debe de resolverse es si ese 10% se debe de continuar destinando a los medios. Yo soy partidario de que debe de haber publicidad. Pero no están los medios, presidente, Para a los dueños, sí, que se lo merecerían o no, ¿bajo qué lineamientos? Es que, por ejemplo, el gobierno tiene que informar, tiene la obligación de informar, de garantizar el derecho a la información. Y el medio ayuda a que esa información llegue a los ciudadanos, a las personas. Entonces, debe tomarse en cuenta el alcance que tienen los medios, nos guste o no nos guste, porque sí se ha avanzado mucho en
la difusión de noticias, la información por Internet, pero todavía la televisión abierta tiene una audiencia considerable, todavía, y la radio también, y la prensa escrita más limitada, pero todavía tienen una influencia y todavía se lee, se escucha la radio, se ve la televisión, ya no como antes. Yo no he visto encuestas últimamente, pero en los últimos tiempos todavía la televisión abierta aparecía con 30-35% de la audiencia. A la pregunta, ¿cómo se entera de las noticias? Todavía un 30-35% de la población decía por la televisión, y por la radio menos, pero se seguía escuchando la radio, sobre todo aquí y en las grandes urbes, por el uso del automóvil, por los tiempos de traslado. Ahí se está escuchando la radio, los periódicos menos, pero hay quienes siguen informándose con la prensa escrita, y desde luego que ha crecido mucho el Internet o la información en redes sociales, mucho es lo que más ha crecido. Pero todavía los medios convencionales se ven, se escuchan en el país. Entonces, ¿cómo distribuir eso? Además, un gobierno democrático tiene que respetar a todos, ¿sí?, y no censurar a nadie, no excluir a nadie. Fíjense cosas que no se dicen. A ver. Y que conste de que hay una dictadura en México. Los canales públicos todavía, porque no se van, porque depende de ellos, hay quienes nos cuestionan. Urge una renovación también en los canales públicos, presidente. Por eso, pero ¿cuántos periodistas, analistas en el 11 están abiertamente en contra de nosotros? El 80%. A ver, nombres. Macario Esquetino. Macario Esquetino está en el 11. Ahí está. Bueno, pues también esa es también la razón. Curcio, sí. María Amparo Casar. Crespo. Ezra Chabot. O sea, qué dictadura tan peculiar es la nuestra, ¿eh? Pero es un timbre de orgullo eso, porque garantizando el derecho a disentir, ¿sí?, les hemos ganado. Es decir, el movimiento ha triunfado en buena lid. Sonríe, ya ganamos
O sea, porque tienen todo, muchísimo dinero, todo el aparato de medios, el aparato mediático, y no han podido. Yo hablaba de que se sentían cuarto poder, no eran cuarto poder. Llegaron a ser el poder de los poderes, tenían una gran influencia, llegaban a poner autoridades. Ni modo que tuviese más poder la Cámara de Diputados antes que Televisa. ¿Quién tenía más poder? ¿Televisa o la Cámara de Diputados de antes? Televisa. ¿Quién tenía más poder? ¿El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia o Televisa? Poder real, no formal, de hecho, no de juré. Ya eso no, ya eso es otra realidad, y no hace falta, ¿sí?, decir no te vamos a autorizar ningún contrato de publicidad o no te vamos a dar ningún tipo de obras aunque participes en una licitación si tienes una empresa constructora. No hemos hecho eso. Y el caso de Salinas Pliego, había muy buena relación, pues que nosotros buscamos tener relaciones con todos, de respeto, porque pues necesitamos la unidad para sacar adelante al país. Pero se fijaron desde el principio reglas. Yo recuerdo perfectamente, y los que participaron son testigos, cuando nos reunimos porque se constituyó un grupo de asesores, todos pertenecientes al sector empresarial, y les dije, vamos a trabajar juntos, pero quiero también aclararles que nosotros no vamos a hacerle favores a nadie, que no va a haber influyentismo. Y lo registraron todos. Les pueden preguntar si no lo dije. Entonces, cuando empieza esto de los impuestos, pues les pedí, ya se terminó el tiempo en que no pagaban los impuestos, que les condonaban los impuestos. No es posible que un trabajador pague sus impuestos, que todos los mexicanos paguemos impuestos y que ustedes no paguen. Eso es injusto. Además, estaba legalizado el no pago de impuestos, estaba legalizada la condonación de impuestos. Entonces cambiamos las reglas porque pues ellos alegaban
de que la ley se los permitía. Y en efecto, existía el mecanismo para la condonación de los impuestos. Entonces se cancela, y en el caso de Salinas Pliego, de Ricardo Salinas Pliego, viene en una ocasión a plantear de que quería un arreglo. Dije, sí, ¿cómo no? Vamos a buscar la forma que legalmente lo que no se justifique, que según tu criterio y así lo considere el SAT, es un abuso, un exceso, se te está cobrando de más, pues que se revise. Entonces se hizo una revisión y se llegó a que se iba a pagar una cantidad, creo que 14,000 millones en aquel entonces, quitando a recargos y algo que podía hacer el SAT legalmente sin violar la legislación fiscal. De todas maneras, eso se iba a poner a consideración del Poder Judicial para que el Poder Judicial dijera sí, es válido el acuerdo o no. ¿Cuál fue su respuesta? No. Como yo ya me había comprometido, porque era una cosa de palabra, y los compromisos se cumplen, de todas maneras, como dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Sí? De todas maneras, yo iba aquí a decir, se llegó a este arreglo. Es más, se lo dije a él, aquí lo iba yo a decir, fue así, y va a pagar 14,000 millones de pesos. Iba yo a enfrentarlo con el propósito de llegar a un acuerdo, como otros acuerdos, en el caso, por ejemplo, los contratos de los gasoductos. En vez de irnos al pleito, ¿sí? A ver, vamos a sentarnos, estos contratos son leoninos, le afectan al interés público, vamos a llegar a un acuerdo. Y hubo una reducción de tarifa y nos ahorramos 4,500 millones de dólares. 4,500 millones de dólares se ahorró la Comisión Federal de Electricidad. Y no hubo ruptura y no hubo pleito. Un poco también esto de ahora de Calica. No queríamos nosotros la confrontación legal, pero les ofrecimos creo que 8 o 10 mil millones de pesos sin tomar en cuenta todo el daño que habían causado, con el propósito de decir, a ver, ya vamos al arreglo, pero no, en este caso, una soberbia. Y los senadores del Congreso de Estados Unidos pensando que somos una colonia, ¿no? Entonces, pues se tuvo que decidir convertir no solo ese terreno,
sino 50,000 hectáreas en reserva natural protegida para cuidar el medio ambiente. Bueno, cuando fue a verlo el procurador fiscal a Salinas Pliego y le dijo que no aceptaba, yo dije, pues ni modo, pero me iba yo a exponer, porque imaginen lo que iban a decir mis adversarios. Es decir, ¿cómo una reducción de 6, 8 mil millones? ¿Por qué a él sí y a otros no? ¿Qué hubo detrás de eso? Él sabe también que eran dos caminos: el arreglo o que se resolviera en los tribunales. Y él dijo que no aceptaba el arreglo y en los tribunales. Y ahí está, en los tribunales. Nada más que, aunque todavía va a decidirse, ya los tribunales resolvieron. Ya lo que están haciendo ahí en la Suprema Corte ya es no voy a decir ilegal, pero innecesario, improcedente, porque ya es cosa juzgada. Pero no pueden decir que no hubo diálogo, que no se buscó un acuerdo, incluso a costa del prestigio del presidente de la República, de la investidura presidencial, ¿sí?, para buscar un acuerdo. Entonces, es lo de la publicidad, eso que se busquen formas. Ustedes pueden aportar mucho. La gran ventaja es que quien me va a sustituir es excepcional. Va a ser mejor el gobierno de Claudia Sheinbaum que el de nosotros. Y no es un asunto personal, son circunstancias. A nosotros nos tocó enfrentar una realidad distinta, yo diría compleja, porque fue sentar las bases de la transformación, fue establecer las nuevas reglas y el decir antes como antes y ahora como ahora. Pero ya está muy desbrozado el camino. Entonces, ella, además de ser una mujer inteligente, con experiencia, va a encontrar una circunstancia favorable y va a hacer un buen gobierno. Y estos temas, estoy seguro que los va a tratar así, abiertamente, en forma pública.